4 de junio de 1944. Océano Atlántico Norte, 150 millas al oeste de Cabo Blanco. Son las 11:09 de la mañana. El operador de sonar del USS Chatelain está absorto en su consola. La señal es muy clara. Un submarino que navega bajo el agua a 800 yardas de la dirección del objetivo se aproxima al portaaviones Guadalcanal. Su voz suena monótona. Contacto. Rumbo 045. Distancia 800 yardas. 8 barcos cambian de rumbo. 6 minutos y 22 segundos después, un submarino alemán sale a la superficie del Atlántico. El combustible diésel se extiende por el agua en amplias manchas negras. La torre de mando está cubierta de óxido. El timón se ha atascado. Los marineros alemanes, sin esperar órdenes, salen por las escotillas de las bodegas y se lanzan directamente al mar. En el puente del USS Pillsbury, el comandante George Castleman observa cómo el submarino comienza a girar en círculos de forma descontrolada, inclinándose ligeramente hacia un lado, y da una sola orden: bajen el barco. Lo que nadie en ese grupo de operaciones se atreve aún a decir en voz alta, y lo que nadie en la Armada de los Estados Unidos ha tenido autorización para intentar desde 1815, es que no están tratando de hundir ese submarino. Están intentando capturarlo vivo. Para comprender qué hay encerrado dentro de ese casco de acero y qué le costó a 8 hombres recuperarlo, hay que remontarse 7 semanas atrás, a una sala de reuniones en Norfolk, a un hombre que había observado un submarino diferente flotando en la superficie del Atlántico durante 10 minutos y que, con sangre fría y precisión operativa, comprendió que el activo de inteligencia más valioso de la Guerra del Atlántico se hundiría en el fondo, porque a nadie se le había ocurrido preparar un equipo para detenerlo. A principios de 1944, la Guerra del Atlántico había alcanzado un equilibrio precario. El almirante alemán Karl Dönitz había retirado sus submarinos del Atlántico Norte después de mayo de 1943. La tripulación lo llamaba el Mayo Negro. Se habían perdido 41 barcos en un solo mes. Sin embargo, los U-Boats no habían desaparecido. Se habían adaptado. Los nuevos submarinos, equipados con snorkels, podían hacer funcionar sus motores diésel bajo el agua. Los torpedos guiados acústicamente seguían directamente el ruido de las hélices de los aliados. En los 3 primeros meses de 1944, los submarinos alemanes hundieron 36 buques mercantes aliados. La economía de guerra británica funcionaba con unas reservas de unos 60 días en todo momento. Los submarinos no necesitaban ganar la guerra del Atlántico. Bastaba con que mantuvieran el equilibrio hasta que la situación se alterara. Los servicios de inteligencia aliados habían comprendido que la red de comunicaciones navales alemana funcionaba mediante un sistema de cifrado Enigma. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park llevaban años trabajando en ello. Desciframientos parciales, lecturas parciales, semanas de silencio en el tráfico naval alemán tras cambios de configuración. Lo que los aliados necesitaban no era otro descifrado parcial. Necesitaban una máquina completa, los libros de claves actuales y los ajustes operativos utilizados en el momento de la captura. No reconstruidos, no estimados, actuales. La diferencia entre leer los mensajes capturados de ayer y leer las órdenes de hoy. Desde la guerra de 1812, ningún buque de guerra estadounidense había abordado a un buque enemigo en alta mar para capturarlo. La Armada no había recibido entrenamiento para ello. No existía un protocolo. No había equipo diseñado para este problema. La doctrina establecida sobre los encuentros submarinos era clara. Localiza, ataca, destruye. Cada segundo que un U-Boot permanecía en la superficie tras un ataque con bombas de profundidad era un segundo en el que podía lanzar un torpedo.
o a inundar su propio casco o detonar las cargas de destrucción que cada tripulante alemán mantenía a mano en la sala de máquinas, los compartimentos de torpedos y las cabinas de control. La palabra captura no existía en el diccionario. Si te interesa este tipo de historia naval secreta, suscríbete. Cada vídeo de este canal es una historia que no se puede resumir. El capitán Daniel Gallery cambió ese vocabulario. Gallery era el comandante del buque de escolta USS Guadalcanal y del grupo de combate de cazadores asesinos formado a su alrededor. En abril de 1944, tras hundir 25 buques aliados y enfrentarse al U-515, uno de los submarinos más letales del Atlántico, Gallery observó cómo el submarino trazaba círculos en la superficie durante unos 10 minutos antes de hundirse. 10 minutos en los que los barcos hicieron exactamente lo que exigía la doctrina: destruir. Gallery, con la claridad característica de un hombre que se gana la vida contando segundos, comprendió que, si los equipos de abordaje hubieran estado posicionados y listos, ese submarino estaría ahora en un puerto estadounidense. Solicitó autorización para entrenar a los equipos de captura. Washington lo aprobó al más alto nivel y le dijo que no dijera nada. El personal describió a Gallery en aquellos años como un hombre que no se sentía desanimado por la resistencia institucional, sino que la encontraba divertida. Durante los meses de abril y mayo de 1944, entrenó a equipos de abordaje de 8 personas. Maniobras diarias en las barandillas de popa, descensos con cuerdas a cubiertas en movimiento. En el plano de distribución de un submarino alemán tipo 9, memorizado a partir de fotografías de inteligencia. 11 compartimentos estancos, máquinas desconocidas de 252 pies etiquetadas en un idioma que nadie conocía. Las cargas explosivas eran el verdadero problema. El protocolo alemán exigía que se activaran en el momento en que el submarino se viera obligado a salir a la superficie. Temporizadores de autodestrucción, válvulas de inundación que se abrían a lo largo del casco, la orden a la tripulación de que el barco no debía ser capturado intacto. Se estimaba que el equipo de abordaje dispondría de entre 3 y 5 minutos. Gallery comunicó esta estimación a sus hombres. Aún así, les dijo que siguieran entrenando. El equipo de Pillsbury estaba liderado por el teniente Albert David. Tenía 41 años. Llevaba 25 años en la Marina, donde había ascendido de soldado a oficial. Era el segundo oficial de máquinas del buque. Entendía de válvulas, bombas y de cómo un buque se mantiene a flote y cómo se hunde. Nunca había abordado un buque enemigo. Entrenó a su equipo hasta que fueron capaces de moverse en un orden simulado, casi dormidos. Les dijo una vez su estimación del temporizador, y no la repitió. Hasta el 4 de junio, el grupo de tareas llevaba semanas patrullando sin establecer contacto alguno. Gallery ya había dado la orden de cambiar el rumbo hacia Casablanca para repostar combustible. Según todos los indicadores operativos, la patrulla había terminado. Entonces, el operador de sonar del Shetland oyó algo que lo cambió todo. Dos cazas Wildcat procedentes de Guadalcanal marcaron la posición del submarino, disparando con ametralladoras contra la superficie del agua. La espuma blanca indicaba a los barcos de superficie dónde apuntar. El Chatelaine atacó a las 11:16. Las bombas de profundidad estallaron. El combustible salió a la superficie. El casco quedó perforado. El timón se atascó y los sistemas eléctricos fallaron. A las 11:22, el U-505 salió a la superficie del Atlántico. La tripulación abandonó el barco de inmediato. Un marinero murió en cubierta. El resto se lanzó al mar. El submarino, sin nadie a bordo, giraba sin control a una velocidad de 5 o 6 nudos hacia estribor. David y sus 8 hombres se lanzaron al mar desde el bote ballenero junto al barco.
El mar estaba cubierto de combustible. A su alrededor había supervivientes alemanes en el agua. Y David no les prestó atención. El bote ballenero entró en el círculo de giro del submarino. El casco se hizo más grande. Se acercaron al costado del barco, resbaladizo por el aceite y el agua de mar. David se agarró a una barandilla y se subió a cubierta. Sus hombres lo siguieron. Junto a la tapa de la torre de mando yacía boca abajo el cadáver de un alemán. La tapa estaba abierta. David bajó. La sala de control estaba casi completamente a oscuras. La iluminación de emergencia proyectaba una tenue luz roja sobre máquinas que nunca había visto antes. El agua brotaba de las tuberías rotas. La cubierta se inclinó. La popa ya había comenzado a hundirse. Desde algún lugar de la popa llegaba el sonido del Atlántico filtrándose por las juntas dañadas del casco. Un zumbido incesante, constante y a presión. Le quedaban unos 40 segundos dentro del submarino. Los hombres avanzaron por los compartimentos. Uno de ellos encontró el filtro marino principal, la válvula de entrada de agua que controlaba la entrada del océano, cuya tapa había sido retirada y arrojada a un lado. Cogió la tapa, la colocó en su sitio y la presionó. El caudal de agua disminuyó. Los demás se dirigieron hacia sus cargas explosivas. Los alemanes habían activado 13 de ellas antes de abandonar el barco. Estaban repartidas por la sala de máquinas, los compartimentos de torpedos y las zonas de control. Cada una debía localizarse al tacto, examinarse en la casi total oscuridad y desactivarse. Algunas tenían temporizador. El equipo avanzó por el agua contaminada con aceite que les llegaba hasta las rodillas, siguiendo tuberías y cables desconocidos hacia unos dispositivos que habían estudiado en fotografías, pero que nunca habían tocado. Cortaron los cables, quitaron los detonadores, cerraron las válvulas. Cuando terminaron el recuento, les quedaban unos 90 segundos. Mientras tanto, el U-505, aún fuera de control y dando vueltas, se dirigió directamente hacia el Pillsbury. Castleman realizó una maniobra brusca. No pudo moverse lo suficientemente rápido. El casco del submarino chocó contra el costado del destructor. 3 compartimentos se inundaron. La lancha ballena que transportaba al equipo de David quedó aplastada entre los 2 cascos. El equipo de David, que aún se encontraba dentro del submarino, no lo sabía. Continuaron trabajando. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. En cuestión de segundos, no todo estaba a punto de cambiar. Si estuvieras en el lugar de Albert David, ¿bajarías por esa escotilla? Escribe tu respuesta en los comentarios antes de descubrir lo que encontró. Hacia las 11:30, había llegado un segundo equipo de desembarco procedente de Guadalcanal, liderado por el comandante Earl Trocino, ingeniero jefe del portaaviones. Trocino era un marinero de buques mercantes que había dedicado su carrera a los sistemas de máquinas navales y nunca había visto el interior de un submarino alemán. Ningún estadounidense lo había visto. Trocino siguió a mano las tuberías a través del agua de Sentina, compartimento por compartimento, hasta que comprendió cómo se conectaban los sistemas alemanes. Localizó las bombas que aún funcionaban. Creó vías de drenaje entre las zonas inundadas y las secas. La popa estaba sumergida y la proa se mantenía a flote. La inundación se detuvo. A continuación, la tripulación comenzó a descubrir lo que transportaba el U-505. 2 máquinas de cifrado Enigma, intactas, con los rotores en su sitio. Montones de cuadernos de códigos listos para usar. Ajustes actuales, procedimientos de señalización, documentos de patrulla. Mapas que mostraban los despliegues de submarinos en el Atlántico. Un total de 900 libras de material naval alemán secreto, rescatado de un submarino que se hundía por hombres a los que les quedaban menos de 2 horas de vida. En el compartimento de torpedos delantero, 2 torpedos guiados acústicamente.
armas a las que los alemanes llamaban Soundkönig. La inteligencia aliada sabía de su existencia. Los supervivientes habían descrito los submarinos como si siguieran directamente el ruido de las hélices de los buques de escolta. Nadie fuera de la armada alemana había examinado uno intacto. Estos dos estaban intactos. El Soundkönig se había desarrollado específicamente para invertir el equilibrio de poder en el Atlántico. Era una medida técnica diseñada para proporcionar a los submarinos alemanes una superioridad defensiva frente a los aviones antisubmarinos y los buques de escolta aliados que desde 1943 los cazaban de forma cada vez más letal. Entender cómo funcionaba no era una ventaja táctica, era una ventaja estructural. El Gallery pasó a un silencio radiofónico total. No se hizo ninguna transmisión sobre la captura. No se anotó nada en el diario de a bordo. Los 58 prisioneros alemanes fueron retenidos bajo cubierta en Guadalcanal y se les prohibió hablar con nadie. Al submarino se le dio el nombre de USS Nemo. El traslado a Bermudas comenzó de inmediato, atravesando el Atlántico abierto a lo largo de 2.500 millas. El viaje duró 15 días. 2 tormentas amenazaron con frustrar la misión iniciada por las bombas de profundidad. El equipo de rescate de Trocino permaneció en el barco día y noche, bombeando agua y vigilando las fugas. El grupo de operaciones llegó a la bahía de Port Royal el 19 de junio. El submarino fue trasladado a una zona apartada de la base, repintado y ocultado. Los prisioneros alemanes fueron trasladados a una instalación secreta en Luisiana. Se impidió el acceso de la Cruz Roja. A sus familias se les dijo que se les daba por desaparecidos y fallecidos. No conocerían la verdad hasta 1947. El almirante Ernest King examinó el material incautado en Washington y comprendió tanto su valor como su fragilidad. Los cuadernos de códigos proporcionaron las configuraciones de Enigma vigentes hasta el verano de 1944. Los mensajes ilegibles se hicieron claros. Posiciones de patrulla de los submarinos, rutas de reabastecimiento, coordenadas de ataque, programas de encuentro. Un mapa operativo completo de la guerra submarina en el Atlántico, actualizado al 4 de junio. Los convoyes aliados ajustaron sus rutas basándose en mensajes interceptados cuyo origen nadie, salvo una instalación secreta, comprendía. Los grupos de caza-destruidores recibieron datos de localización específicos en lugar de posiciones estimadas. La tasa de destrucción de submarinos alemanes aumentó drásticamente a lo largo del otoño. Donitz atribuyó las pérdidas a los radares avanzados y a los aviones de mayor alcance. Nunca relacionó todo esto con un submarino que había caído en silencio frente a las costas de África Occidental en junio. No cambió ningún código, no emitió ninguna advertencia. Continuó el resto de la guerra del Atlántico basándose en suposiciones erróneas desde aquella mañana en que el equipo de David cerró una válvula de desagüe en la oscuridad. Gallery recibió la Legión al Mérito y una mención especial. El secreto exigía una protección absoluta. David recibió la Medalla de Honor, la única concedida a un marinero de la Armada en todo el frente atlántico. En el certificado de la condecoración se describía cómo, plenamente consciente del posible desenlace, se había adentrado en un barco enemigo que se hundía y estaba cargado de explosivos. Dado que la operación permaneció en secreto durante más de 10 años, no se pudo hablar de lo que esos 8 hombres sacaron por la escotilla de la bodega. 900 libras de inteligencia naval alemana, 2 armas acústicas en perfecto estado y una configuración completa de Enigma del verano de 1944. Las contramedidas contra torpedos acústicos desarrolladas a partir de estas 2 armas Soundkönig capturadas comenzaron a ser producidas por los aliados en un plazo de 8 meses. Las trampas acústicas lanzadas, las Foxers,
Desviaban las armas de su rumbo, imitando el sonido de las hélices. Los comandantes alemanes observaron que sus torpedos acústicos fallaban en una operación tras otra, pero nunca pudieron determinar la causa. El modelo de grupo de trabajo cazador asesino, probado en 1944, se convirtió en la base de la guerra submarina estadounidense durante la Guerra Fría y posteriormente. Los principios de coordinación desarrollados por la Fuerza Operativa en el Atlántico siguen formando parte hoy en día de los métodos de seguimiento de submarinos por parte de las agrupaciones de superficie. Estos procedimientos operativos son una continuación directa de los métodos que 8 hombres crearon en la práctica y demostraron en la oscuridad de 22 minutos dentro de un casco hundido durante las semanas previas al 4 de junio. El U-505 llegó a Chicago en 1954. Hoy se exhibe en una galería subterránea con clima controlado del Museo de Ciencia e Industria. Los visitantes pasan por la misma sala de control en la que Albert David trabajaba a tientas en la oscuridad iluminada por una luz roja y por donde se colaba el Atlántico a través de tuberías rotas. La Armada alemana había construido el U-505 para que fuera invisible. Ahora es una de las piezas navales más visitadas de Estados Unidos. No es una ironía. Así fue exactamente como terminó la Guerra del Atlántico. No con una sola batalla decisiva, sino con la acumulación de todo aquello que el enemigo nunca supo que le habías quitado. Hoy en día, la guerra antisubmarina sigue basándose en el mismo principio. Controlar no lo que el enemigo sabe, sino lo que no sabe. Los protocolos de seguimiento de submarinos de la OTAN en el Atlántico, los sistemas actuales que rastrean los movimientos de los submarinos rusos y chinos, todos son herederos directos del modelo de coordinación que construyó el grupo de trabajo del Gallery en 1944. Lo que 8 hombres hicieron en la oscuridad en 3 minutos sigue resonando hoy en el fondo del océano. ¿Cree que la captura del U-505 fue la operación de inteligencia más importante de toda la Guerra del Atlántico? ¿O se trata de una historia que la historia aún no ha valorado en su justa medida? Escriba su respuesta en los comentarios. Si quiere leer el siguiente capítulo de esta guerra naval, que los libros de texto han reducido a una simple nota al pie, suscríbase y no se lo pierda.